primera vez que en esta entrevista se está poniendo tan intenso que ya llegamos a la parte 4 y es que estábamos diciendo eso, ¿no? Estamos hablando sobre la objetividad y sobre, decíamos, el señalamiento que las personas hacen. Lo estábamos hablando en temas geeks, ¿no? Porque pues, se supone que no deberíamos hacerlo, pero lo llegamos a hacer tanto que juzgamos incluso en cosas tan sí, tan tontas como ¿qué es mejor, Pepsi o Coca-Cola? ¿Qué videojuego es mejor? ¿Mortal Kombat o Street Fighter? Siempre están como que los dos bandos divididos y yo digo, oigan, ¿y si juegan los dos videojuegos y se acabó? A ver, me seguías diciendo. Sí, bueno, retomando el ejemplo que yo ponía, generalmente aquí en nuestro caso, de niños, es muy común que seamos juzgados por todo el mundo. Lo que nos enseñan aquí en México, además en nuestro caso, es que todo el tiempo, todas las personas nos están juzgando. Que porque te vestiste de esta forma, que porque eres gordito, que porque eres flaco, que porque estás alto, que porque estás chaparro. Te enseñan tanto a juzgar todo o a ser tan señalador que cuando creces, ¿en qué te conviertes? O sea, si es todo lo que conoces, ¿qué vas a hacer cuando te conviertas? Pues en alguien que está señalando todo. Aparte, aquí en México que tenemos algo que se llama el Chavo del 8. ¿Qué nos enseñó el Chavo del 8? A señalar a todos por sus características principales. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Cuando crezcas vas a hacer lo mismo. Entonces, si tú en primera instancia ya elegiste que una cosa, un videojuego, un cómic, un anime, una serie, una película, para ti es bueno, todo lo demás lo vas a clasificar como malo, porque así te enseñaron desde niño. Los evangelios son lo bueno, hacer cosas malas es irte al infierno. Ok, ahorita que mencionabas del Chavo del 8, bueno, voy a hacer un parteaguas en esto, porque este video lo ve toda la gente, lo ve gente de todas partes de México, pero también de todas partes de habla hispana. Y han de saber, para la gente que no vive en México, el Chavo del 8 es un programa mexicano que estoy seguro que toda la gente que nos está viendo, ya seas de Perú, de Colombia, Argentina o España, seguramente lo conoces porque hasta en Japón y hasta en China y hasta en Canadá ha salido el Chavo del 8. Eso es una realidad innegable. Sin embargo, pareciera una ironía, pero los mayores fans del Chavo del 8 no somos mexicanos. O sea, comento porque Dorian puso el ejemplo, porque seguramente alguien en Perú o alguien en Colombia o alguien hasta en Brasil te va a estar diciendo, ¿por qué? ¿Por qué te metes con el Chavo, no? Pero es que el Chavo del 8 aquí en México tuvo repercusiones complicadas, entonces yo creo que la gente que tenemos algo de criterio, o sea, porque te lo digo, yo también vi el Chavo y vi el Chavo animado y vi el Chavo en blanco y negro y vi los crossovers del Chavo con el Chapulín Colorado, había hasta el spin-off de Kiko allá en Venezuela, o sea, sí me gusta, de verdad que me gusta la serie del Chavo, pero es una serie que debe de verse con mucho criterio y que no es una serie del todo apropiada para niños porque es una sátira social, pero muchas personas a veces se equivocan y es lo malo, que utilizan a los personajes del Chavo como modelos, y eso es muy peligroso porque como tú dices, los personajes del Chavo del 8, bueno, no el Chavo en sí, sino Ñoño, Kiko, la Popis, la Chilindrina, Doña Florinda, tienen a ser personas que juzgan a las demás personas. Incluso tú me preguntabas hace rato por la violencia. Bueno, en otro video, búsquenlo, creo que es el tercero. Me preguntabas por la violencia. Sí, porque el Chavo del 8, ¿quién era el personaje más violento? ¿O quién era el personaje más violento? Ah, sí, que todo lo querían resolver o sea, que cuando ya se te agotaban los argumentos, recursos, ¿no? a dar golpes, ¿no? Por eso te digo, no creo que sea una mala serie, pero sí creo que es una serie que, por ejemplo, yo cuando mi hijo en algún momento yo le mostré el Chavo del 8 porque creo que es importante que él conozca también su cultura. Es una serie que yo me senté a verla con él. Porque hay que explicarle. Sí, y también así me he sentado con él para que vea Bob Esponja, y también así me he sentado con él para que vea Gumball, porque no se me hacen que sean modelos para seguir, son sátiras. Y como sátiras tienes que verlos, divertirte con lo que hacen, pero en ningún momento ser como ellos o intentar imitar ninguna de sus conductas. Es que también eso es lo malo. A nosotros cuando somos niños nadie nos explica qué seguir y qué no seguir. Eso queda muy subjetivo para la persona cuando va creciendo. O sea, por ejemplo, tú ves el Chavo del 8 y te da mucha risa, pero nadie te explica que es algo que no debes estar imitando. ¿Qué pasa? Vas a la escuela y lo primero que haces es imitar lo que estás viendo. Ves Bob Esponja y lo primero que haces es imitar lo que está pasando en Bob Esponja. Ahorita, por ejemplo, está pasando mucho, o pasó hace unos años con el Joker. Salió la película del Joker y todo el mundo quería ser el Joker. En Halloween. Sí, creo que no entendieron el concepto, ¿no? Porque Harley Quinn, bueno, no les digo a las chicas que no sean Harley Quinn, solo les digo que no sean Harley Quinn en sus
Ori en sus arranques, porque Harley Quinn realmente actualmente ya evolucionó, ya Harley Quinn ya no es ni una loca obsesiva del Joker, ya ni está con él, ya terminó su relación, vive en Nueva Jersey, tiene sus propias aventuras aparte, de repente va a Ciudad Gótica y hace incluso parte de la Batfamilia. Sí. Entonces realmente Harley Quinn ya evolucionó, pero es lo que te digo, como tú dices, creo que si tú quieres ser como Harley Quinn hasta el principio de la serie, o quieres ser como el Joker, creo que no entendiste el objetivo, ¿no? Porque pues no, se supone que es eso, son personajes muy bien creados, muy bien escritos, no lo voy a negar, son excelentes personajes, pero son personajes que son un modelo de lo que no se debe de hacer, de los delirios mentales en donde no debes de caer. Claro, incluso creo que se supone que hasta el chiste de que este tipo de producciones existen es para que te puedas desahogar un poquito. Sí. O sea, por ejemplo, a mí me encanta jugar Grand Theft Auto. Sí. ¿Por qué? Porque es violencia. Sí, claro. Pero no significa que yo en mi vida diaria voy a decir, ok, voy a llegar con un güey y lo voy a bajar del carro y yo me voy a subir a su carro. A pesar ni siquiera sé manejar. Yo creo que más bien es como que nosotros como seres humanos, es una teoría que yo tengo, tenemos como un instinto natural y parte de ese instinto natural es violento. Entonces en algo hay que descargar esa violencia. Mucha gente lo hace en el deporte, por ejemplo, practican artes marciales o carrera de campo, o algo en donde puedan sacar todos esos instintos primitivos y se cansan. Pero también hay personas que lo hacen a través de los videojuegos, ¿no? O incluso en el anime. Puedo ver un anime muy violento, ver toda esa violencia, pero entender como que estoy desfogando mi instinto violento, pero no debo de imitar nada de lo que vea. En ese sentido, fíjate, yo vengo de una generación en donde nosotros de morros veíamos a los Caballeros del Zodiaco, veíamos al maestro Japosai en Ranma y medio haciendo pillinadas bien perversas, también al maestro Roshi en Dragon Ball, y ahora me topo con que uno de mis amigos no le deja ver a sus hijos anime, que porque dice que es muy violento, que está muy sexualizado, etcétera, etcétera. Y yo le digo, pero nosotros lo veíamos. Y veíamos cosas peores, ¿no? Y más jóvenes. Sí. Entonces yo le digo, se sorprende. Voy a poner un ejemplo de un anime que se llama Los 7 Pecados Capitales. No sé si lo conoces. Se parece mucho a Dragon Ball. Tiene mucha acción, tiene mucha violencia, tiene muchos sangre en escena, tiene escenas bien perversonas, porque pues tiene ahí Meliodas es como un maestro Roshi más joven. Entonces me dice mi amigo, ¿y estás dejando que tu hijo vea Los 7 Pecados Capitales? Le digo, sí, mi hijo tiene 13 años y esa serie es para mayores de 12 años. No le veo mayor problema. Pero es que el tipo ese y es que el otro tipo y esta tipa, digo, no pasa nada. Me siento con mi hijo y le explico que tal o cual personaje son personajes con los que te tienes que divertir viendo, más no son modelos. Sí, no. A mí, por ejemplo, me pasó, me voy a comprar a mí de ejemplo. Yo, durante la pandemia, terminé con una pareja que duré mucho tiempo con ella, me sentía muy mal, estaba muy triste, estuve en un estado muy depresivo. Justamente se me ocurre ver las 4 películas de Evangelion, porque acaba de salir la 3.3+1. ¡Wow! Me senté a verlas y les voy a decir esto, cuando terminé de ver la segunda terminé llorando. Sí, no deben de... Ustedes tengan mucho cuidado cuando ven Evangelion a conciencia. Sí. Porque es una serie que pero ¿sabes qué tiene? Bueno, sigue contando tu historia. Sí, a lo que yo iba es, finalmente me di cuenta que me estaba identificando demasiado con los personajes. Y yo dije, creo que de Evangelion también un punto importante es sí rescatar un poco de ellos, pero no terminar siendo Shinji. O sea, finalmente Shinji en algún punto crece y evoluciona. Eso sí puedes acoplar de él. Claro, porque es un personaje que es algo que me gusta mucho de la serie de Evangelion, que Shinji es un personaje que tiene la capacidad de evolucionar. Y el Shinji que ves en la 4ª película, para nada es el Shinji que empezaste a ver en la serie de televisión. O sea, de hecho, todos los personajes. Me impresiona la capacidad que tiene Hideaki Anno de hacer catarsis en esa serie y de ir mostrando en todos sus personajes la propia evolución que tuvo dentro de él. Entonces, ni Misato, ni Ritsuko, ni esta Asuka, ni Rei, ninguno de ellos son los personajes que empezaron siendo en la serie. Entonces al final evolucionan y es eso, ¿no? Tienes que hacerte un hombre. Macho. Sí, justamente. Entonces yo en ese momento dije, bueno, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Ya llevo mucho tiempo triste, que ahorita ver una película me está reflejando tanto que soy como ellos y yo no quiero ser como ellos. Al contrario, quiero ser como ellos en la parte de evolución, de superación, pero no como ellos en sus partes más críticas, en sus partes más catárticas. No quiero estar enojado todo el tiempo con mi papá.
no quiero estar todo el tiempo triste, no quiero estar todo el tiempo escuchando música. Oye, perdón, aquí viene una gran pregunta. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? O sea, porque consumo cosas, consumo las cosas sin darme cuenta. O sea, Claro, siempre estoy viendo anime, siempre estoy jugando videojuegos. ¿Cómo me doy cuenta de qué debo? Digo, esto es, yo sí me doy cuenta, pero Claro. para los morros, ¿cómo se dan? Deben de dar cuenta de ellos de qué deben imitar y qué no. Te lo digo porque tú escuchas mucha música, ¿no? Y a lo mejor algún morro esté en algún momento cantando una canción de algún anime japonés y dices, oye, eso es positivo porque te intentas aprender la letra de memoria, intentas aprender qué quiere decir la letra, qué significa. Entonces, inconscientemente estás aprendiendo a pronunciar cosas en otro idioma y eso al final para tu desarrollo personal es bueno y para aprender otro idioma, si bien no es lo más útil del mundo, sí va a ser una base que en un futuro te va a ayudar. Pero por ejemplo luego tienes otros morros que se pueden a cantar canciones donde se habla español todo bien mal masticado, donde no ni siquiera pronuncian las R's y entonces dices, oye men, ni siquiera pronuncias español bien, ¿cómo vas a aprender a entender otro idioma? O ¿qué estás escuchando? ¿Qué es lo que están diciendo en la canción que estás escuchando? Ni sabes lo que están diciendo, ¿no? Digo, te lo digo porque luego veo a toda la gente que se pone a decir, oiga, compa, mire qué está esta amor. Y yo digo, oye, pues espérate. Le digo, ¿de verdad es tan buena que merece que la imite? ¿O cómo decides? ¿Cómo decide una persona joven qué debe y qué no debe imitar? Y creo que un punto importante siempre sería preguntarse, ¿esto me va a llevar al camino de la persona que realmente deseo ser? Ya dejemos de ser críticos ahora con el contenido que veamos. Hay que ser críticos con uno mismo. ¿Qué quiero de Dorian para el futuro? Finalmente lo que Dorian va a tener en el futuro es algo que yo le voy dando en este punto, ¿no? Si, como bien comentabas, si yo quisiera que Dorian en un futuro aprendiera a hablar japonés o algo así, ahorita ponle a Dorian a ver películas japonesas, animes, que cante música, que haga esto, que lea incluso un poquito, no va a entender, pero que mínimo lo lea para que se familiarice con los caracteres. Okay, entonces también ahora viene la parte de ser crítico con uno mismo. ¿Qué quieres ser cuando estás grande? Cuando estás grande quieres hablar brincándote la R, quieres ni siquiera poder saber escribir una nota sencilla y que esté toda mal hecha, quieres realmente que tu oído incluso se vuelva un poco, que ya ni siquiera se vuelva como tan específico para la música que escuchas, porque también para escuchar música tienes que tener cierto oído, ¿no? Tienes que saber como que estás escuchando. ¿Qué quieres también tú para tu futuro yo? En este caso, yo quiero que mi futuro yo se vuelva un loco asesino que se tenga que pintar la cara y matar a gente en un programa de televisión. No, yo lo que quiero es ser un psicólogo. Pues ponte a estudiar psicología, ponte a leer libros, estudia, levántate bien pinche temprano, pásatela todo el tiempo en tu computadora haciendo trabajos, para que en un futuro un Dorian sea un buen psicólogo. Pues creo que esa sería la premisa en lo que tú preguntas. Critícate ahora a ti mismo. ¿Qué quieres para tu futuro y cómo lo vas a lograr? Nunca nos preguntamos eso. Nunca vamos a preguntar. Es muy raro que nos preguntemos eso, pero creo que es indispensable. Si ahorita tú vas con Arturo y le preguntas ¿qué quieres dentro de 5 años? ¿Cómo ves a un Arturo de 5 años? Posiblemente no te lo va a contestar. Pero si la pregunta se le empieza a hacer como que más seguido, posiblemente él mismo sea consciente de que el futuro no está tan lejos. Sé que 5 años suena muy lejano, pero un día te vas a dormir, despiertas y ya pasaron 5 años. Claro. Seguramente si yo volteo y viajo al pasado y hablo con Adrián de 30 años, le digo, ¿tú cómo te ves a ti a los cuántos tienes? ¿42? 41. Tienes 41. Y yo le preguntara, ¿cómo ves a un Adrián de 41 años? ¿Crees que la idea sea similar a lo que estabas pensando en esos tiempos? Qué curiosa pregunta me haces. Probablemente sí, sí, pero pues la verdad es que como dices, a veces no nos hacemos esa pregunta tan a menudo. Muchas veces me ubicaba yo de 18 años como me veía yo de 28 años. Y ahora es complicado poderte yo responder directamente a esa pregunta, porque pues la verdad es que a veces hay cosas que, mira, me lo voy a poner como en el caso de Evangelion, más bien, claro. Y es que creo que a mí también me puse a trabajar en las neuronas cuando vi esa película. Yo creo que cuando vi la cuarta película de Evangelion, y tiene poco que salió, hace como 3 años, 2 años, 3 años que salió la cuarta, 2021, ¿no? me di cuenta de algo muy importante, y es que la vida es como la vida que tuvo Shinji al final. O sea, tú puedes hacer planes, y sí es importante que te hagas un objetivo y que busques llegar a ese objetivo. Pero también me di cuenta que muchas veces en la vida pasa como lo que pasa con Shinji, de que tú puedes hacer planes y estar buscando una opción y tener un plan alternativo por si eso no funciona. Pero muchas veces va a pasar que la vida te va a llevar a caminos que tú ni siquiera esperabas, que tú ni siquiera te imaginabas, y que tú más bien tienes que estar listo para todo.
para todas las oportunidades que se te presenten, pero sobre todo para todos los cambios que vengan, ¿no? Porque a lo mejor tú haces un plan magnífico y de repente se muere un familiar tuyo, Claro. y tú tienes que cambiar. Entonces, si tú me preguntas que si estoy satisfecho, yo estoy satisfecho, pero si me preguntas que si yo me imaginaba exactamente así, te dirá que no, porque hay cosas que me han sorprendido. Entonces, es eso, la vida creo que siempre da sorpresas, creo que sí es importante tenerlo así, pero yo creo que, como tú dices, es importante hacerse esas preguntas para siempre estar esperando. Te digo, yo ya no me hago esa pregunta porque yo actualmente, fíjate que yo hace 10 años me hacía esa pregunta, hace 20 años me hacía esa pregunta, pero actualmente, ahora ya no me hago pregunta. En ese sentido, ahora yo me digo a mí mismo, tú tienes que estar listo Para lo que sea. para lo que sea. Claro. O sea, sí. Es que aparte la ventaja, en tu caso, o sea, el punto cúspide de la humanidad es entre los 30 y los 40 años. Es cuando vas a conseguir a lo que se le conoce como el humano perfecto, ¿no? O sea, esa totalidad del humano. Sí, no estás tan viejo, no estás tan joven. Okay. Entonces, como bien comentas, a este punto ya ni siquiera me lo tengo que preguntar, porque ya junté todas las herramientas que yo requiero para de aquí a lo que tenga que pasar. Sí. O sea, a mi muerte. Exactamente. Ya tengo porque todas las herramientas. Mi muerte podría ser mañana mismo. Claro, pero Entonces, ya tienes acomodado todo a este punto. Pero ¿qué pasa? Antes de los 30, sí requieres estarte preguntando. claro, de cómo voy a estar cuando llegue exactamente a esa edad, para no llegar a esa edad y estar como morro de 20 años. Exacto. Porque ¿qué pasa? Tenemos muchas cosas en las que hay güeyes de 28 años que se siguen comportando como güeyes de 15. ¿No? Que todavía ni siquiera saben cómo combinar la ropa. Van a comprarse ropa y todavía les cuesta como que elegir. Están en transporte público y todavía les cuesta como que pasar el pasaje. Güey, ya estás grande, ya estás viejo, pero todavía te falta. ¿Por qué? Porque ni siquiera tú mismo te conoces. Y si aparte de que no te conoces, no te has planteado qué quieres para tu versión más futura, más madura, más plena, es donde se empieza a perder toda la estructura. Por eso terminas hablando sin la R. Sí. Porque entonces ya ni siquiera sabes qué buscas para ti. Yo aquí lo que digo es, quiero contextualizarlo en el mundo geek, porque nosotros sí. estamos en un canal de mundo de cosas geek, y es que una persona siempre, alguna vez me dijeron, si tú no sabes exactamente lo que harías en la vida, piensa qué haría esa persona a quien tú admires. Okay. Entonces, pues, siempre pienso, mi hijo, por ejemplo, le digo a mi hijo, yo le dije, ¿qué personaje tú admiras? Le dije, a Batman. Claro. Le dije, entonces siempre piensa qué haría Batman. Y no Batman, el psicótico que brinca en las azoteas en calzones. Piensa en Batman, el hombre metódico y calculador, que siempre tiene un plan ante todo. ¿Qué haría él, no? Entonces yo en ese sentido, siempre me hago esa pregunta. ¿Qué haría X personaje? Que, por ejemplo, como dices, ¿no? Como Shinji Ikari o como Gendo Ikari. Dices, esas personas tienen el control o la capacidad de evolucionar, ¿no? O qué haría su personaje favorito, ¿no? Quien ustedes admiren, ¿no? Seguramente aquí va a haber gente que va a admirar a Spider-Man, claro, que tiene muchas cosas muy positivas. Seguramente va a haber gente que admire a este Deadpool, porque tiene también atributos positivos. O sea, todos los personajes, nadie es perfecto, pero quiero pensar que todos admiramos a algún personaje o algunos personajes que tienen siempre atributos positivos, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, Punisher. Sí. Finalmente su idea, su base de que él tiene es hacer un mundo mejor. Sí. Si bien la ejecución es donde las cosas ya se disparan un poquito. Sí, claro. Creo que el planteamiento original de quiero que el mundo sea un lugar bueno, en el que la gente no tenga que vivir lo que yo viví, que es que me hayan matado a mi familia. Un mundo bueno es la idea original de Punisher. Ya lo que pasa con subsecuente finalmente es la forma en la que él lo logra. Pero el planteamiento original es bonito porque es quiero un mundo bonito. Quiero un mundo que me hubiera gustado vivir con mi familia. Entonces, claro, lo que comenta Adrián, tomen lo mejor del personaje que más les gusta, de la historia que más les gusta, vean los puntos buenos y obviamente vean los puntos malos, y a partir de ello hagan un criterio más específico también orientado hacia su propia vida. A mí me pasaba, por ejemplo, yo decía, yo cuando sea grande quiero tener una biblioteca como la de Neil Gaiman, ¿no? Entonces, si yo necesito eso, ¿qué requiero? Pues ahorita, aunque sean poquitos, pero ir comprando libros, cómics e irla llenando. Y tener, qué bueno que lo mencionas, porque eso sí tiene que ver mucho con el coleccionista. Y necesitas tener una estabilidad económica que te permita en un futuro seguir comprándote esos libros que tú necesitas, pero sobre todo los libreros para que estén esos libros, y luego el cuarto para que estén esos libreros. Y luego en un momento en que tú te desarrolles como ser humano y que tengas a tu esposa, que digas, tengo un cuarto para mi esposa, un cuarto para mis hijos y el cuarto para los libros. Y finalmente tampoco, o sea, sé que en una primera vez es una idea como muy rebuscada. Sí, claro. Pero yo también que he dicho, bueno, ahorita estoy estudiando, me estoy enfocando en mi estudio. Claro.
¿Me sobra, en la semana me sobra un poco de dinero para comprar libros y cómics? Sí, un poco. Tampoco trato de que el golpe sea tan fuerte, o sea, finalmente tampoco se puede. Pero Claro. lo poco que me sobra es lo que yo le dedico a esto. En un punto lo más probable es que tenga que dejar de comprar cómics o dejar de comprar libros, lo más probable, para que yo le meta todo el empeño al trabajo. Claro. Juntar dinero, recursos, y no solamente el trabajo de la carrera, de la data de yo para el sino juntar recursos y eso también en algún punto invertirlo, que vaya creciendo, también para que en un futuro ya pueda retomar, seguir comprando cómics y libros y volver a tener así mi sueño que tuve en algún momento. Eso lo hace, fíjense, eso también tiene mucho que ver con esto, porque creo que entonces que el coleccionista sano sabe que hay momentos en que puede comprar lo que le gusta, pero también sabe que hay momentos en que hay otras prioridades y está en no dejarse llevar por el impulso. Y es que hay personas que también son demasiado impulsivas, entonces sienten que si no están comprando constantemente, pues te estás perdiendo de la vida, ¿no? Y pues por ejemplo, lo que yo le estábamos platicando fuera de cámaras, Dorian y yo, es que hablado específicamente de Marvel Comics, que se llevó su mega paquetazo de Marvel Comics. Yo siempre le digo a Dorian y le recomiendo historias, pero pues para mí Marvel Comics es una gran compañía de cómics que existe en mi mente, en mi corazón, existe desde 1945, que era Timely Comics, y hasta el año 2015, que es cuando pasó completamente a manos de otra compañía más grande, ¿no? Entonces ahí es donde ya están las historias que a mí de verdad me conectan con Marvel. Entonces es eso, no debes de quedarte con la idea de no, es que si no estoy leyendo las historias actuales de Marvel, me estoy perdiendo de grandes historias. No, las historias siempre van a estar ahí y tú siempre te vas a poder poner al día y pues siempre puedes volver a empezar, porque también he tenido clientes que hacen eso, ¿no? Que de repente dicen, no, es que ya no leo cómics, porque como ya tiene muchos años que no leo cómics, pues ¿dónde voy a empezar? ¿Qué voy a leer? Tantos años de continuidad que me voy a perder, ya no voy a entender las historias. Y le digo, no te preocupes, vuelves a empezar a leer y en 5 mesecitos, en 2 mesecitos, ya le agarraste completamente todo lo que está pasando en el universo de los cómics. Sí, no, incluso aparte, ahorita tenemos tecnología, hay internet, hay YouTube. Buscas en internet qué está pasando ahorita con Marvel y en media hora te dan el contexto de lo mayor que está pasando, ¿no? Exactamente. Y ya tú de ahí decides lo que más te guste, exactamente. Oh, esto sí está bastante interesante. Pero miren cómo, o sea, el punto es cómo a veces podemos empezar de algo tan simple como quiero leer cómics. Y cómo, o sea, puedes mover tu vida a través de eso para decir, ay, como quiero leer cómics, tengo que tener un espacio para tener mi librero. Pero como tengo que tener espacio para librero, tengo que tener dinero para leer, para tener esos libreros. Y como tengo que tener dinero para el librero, tengo que tener estabilidad económica para tener esos libreros para mis cómics. Y como tengo que tener espacio también para tener esposa e hijos, tengo que tener una casa pues con cierto tamaño para que puedan caber mis cómics, mi esposa y a lo mejor todo lo que te está moviendo e impulsando en tu vida. O sea, es algo tan simple como tener espacio para tus cómics, ¿no? Y ya gracias a eso tienes cosas que a lo mejor son mucho más importantes y mucho más profundas. Pero todo empieza con esa idea, ¿no? Mucha gente me preguntaba a mí cuando era chico que he tenido amigos conocidos que desafortunadamente han tenido a veces impulsos suicidas. Okay. Que se aburren de la existencia humana y me dicen, ¿y tú, Adrián, por qué quieres seguir viviendo? Y yo les digo, mira, te podría decir que por mi familia, te podría decir que por mi esposa, te podría decir que por el amor, te podría decir que por mí mismo, para conocer más el mundo, te podría decir podría decir muchas cosas. Le dije, pero todo empieza con algo tan sencillo como decir, yo quiero estar vivo para ver mañana Across the Spider-Verse. Claro. Tan fácil como eso. Y ahí se acaba Across the Spider-Verse. ¿Y quieres seguir vivo? Claro que quiero seguir vivo para ver la siguiente semana Transformers, el despertar de las bestias. Y va a acabar de Transformers y vas a querer seguir estando vivo. Claro, porque la siguiente semana sale Barbie. Entonces, tal vez la gente no lo vislumbra, pero a veces el que ustedes tengan una pasión puede ser la lectura, pueden ser los videojuegos, pueden ser el deporte, lo que ustedes quieran, pero a veces tener una pasión y algo tan simple como esto que te mueva en el día a día, puede ser ese motor que de verdad te conecte con cosas mucho más importantes, pero que todo ha empezado desde ahí, ¿no? Porque a veces toda la gente dice, es que no encuentro razones para estar vivo, no encuentro razones para trabajar, no encuentro razones para estudiar una carrera, y a veces sientes que te tiene que llegar la musa de la inspiración, o que tienes que tener una razón profunda para hacer lo que haces, y a veces no hay que tener una razón profunda para hacer lo que haces, simplemente son cosas que te van moviendo en tu día a día, ¿no? Sí,
Hay una película en Netflix, Ujú. no sé si la llegó, que se llama Perdí mi mano. No lo he visto, cuéntanos. Bueno, estaba platicando justamente una escena que explica todo lo que estás comentando. Ujú. El chico está pasando por una situación muy complicada y lo que dice es, bueno, ¿cómo puedo hacer un cambio en mi vida con lo que está pasando? Muy fácil. Él vive en un edificio. Se sube hasta arriba de su edificio y enfrente hay un tubo de agua. Es que Estados Unidos son muy comunes estas pipas de agua sobre los edificios. Claro, El espacio es muy corto en realidad, te das cuenta que es un espacio como, yo creo que como de aquí a acá. sí. Y él dice, lo primero que voy a hacer para cambiar mi vida es voy a brincar de aquí a allá. No les quiero contar más porque la película va muy profunda. No les voy a decir si lo logra. Pero finalmente lo único que está a diferencia de un cambio no es que él da un brinco. Y muchas veces eso va a pasar. O sea, muchas veces es que hoy no quiero salir de mi cuarto. Los entiendo, yo también tengo veces en las que no quiero salir de mi cuarto. Claro. Pero también es que digo, bueno, pero si yo quiero ir a lo que a mí me encanta, que son los cómics, puedo venir a Comic Cueva, ¿no? Como y decir, oye, pues vamos a platicar de cómics, vamos a hablar de esto. Y otra vez, ¿qué pasa? Que mi energía, ¡pum! Y ya mañana estoy listo para ir a la escuela, si mañana hay en familia estoy listo para recibirlos. ¿Por qué? Porque ya obtuve mi dosis de lo que me gusta, de lo que me apasiona. Claro. Y aparte, no solamente se tiene que quedar aquí. A mí me gustan mucho los cómics y también me gusta tener playeras que tengan a lo mejor alguna imagen con cómics. Ujú. Es que a ti te compré unos tenis de Skeletor, Claro. ¿no? Quiero portar Skeletor. Mi reloj tengo, por ejemplo, la imagen de Rey, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Ahí. La voy a mover Sí, tantito sí, sí, para prenderla de nuevo. Ahí. Ah, eso sí está Ajá. bien chido. Ahí está Rey Ayanami. Este reloj, por ejemplo, me gusta que le pueda estar cambiando la imagen. Claro. Entonces, cada semana le cambio de cómics, de anime, de música. Hace poquito viendo un documental de David Bowie. Ahorita estoy todo el tiempo escuchando David Bowie, ¿no? Porque Claro. me encanta. Entonces, no solamente tiene que estar concentrado en un objeto. Ustedes pueden llevar de eso y traerlo a su propia vida. Ujú. Creo que sería también el consejo que yo daría. Busquen algo que se compagine tanto con algo para que lo puedan tener, para que lo puedan recordar, pero algo que también ustedes puedan portar y estar orgullosos de eso. Ujú. Creo que sería también un buen consejito. Perfecto. Bueno, pues ya nada más para acabar, como dices, algún buen consejo que hayas escuchado en alguna serie, película, caricatura o videojuego. Yo voy a empezar con uno bien simple porque la gente siempre de repente he tenido amigos, he tenido clientes, gente que viene aquí y de repente me dice, me siento a veces que no puedo seguir, a veces me siento deprimido, como tú dices, me siento mal. Y yo le digo, mira, yo siempre me acuerdo de una serie de anime que se llama Remy, que está basado en el libro que se llama El niño de nadie, y el maestro de Remy, que es un artista ambulante, siempre le decía, tienes que seguir siempre adelante. Le decía, Remy, siempre adelante. Y tienen que ver la serie de Remy si no la han visto, pero a ese niño le pasan De todo. todas las cosas malas que ustedes se puedan imaginar en el mundo, pero él siempre se acuerda de ese mensaje, es siempre camina adelante, no voltees atrás, siempre adelante, nada más. Entonces, cada vez que yo me siento así mal, me acuerdo del señor Vitalis y digo, no manches, De hecho, ¿no? Incluso la propia intro del anime es él caminando. Sí, O sea, sí, que de hecho por eso se llama tun, caminar, o sea, siempre está ese mensaje de sigue adelante. Entonces yo creo que para mí, fue muy bueno ver ese tipo de series cuando era niño porque me han vendido, o sea, esas series me vendieron ese modo de vida y yo estoy así, ¿no? Luego hay gente que dice, pero ¿por qué nunca te rindes, no? Le digo, bueno, porque Batman nunca se rinde Exacto. y yo quiero ser como Batman. Porque nunca se rinde Spider-Man y yo quiero ser como Spider-Man. No voy a andar lanzando telarañas ni golpeando a la gente, pero sí puedo tener esa actitud de jamás rendirme ante ciertas cosas. Sí. Creo que ahorita yo en mi vida tengo dos películas que me mantienen así como tú dices, con esta parte de recuerda, sigue adelante. La primera sería la última, no me gusta, me van a matar en comentarios. No me gusta tanto Shrek, me entretienen, me gustan, las disfruto, pero no soy tan fan. No Ajá. estoy consumiendo todo el tiempo. Claro. Hace poquito salió El gato con botas, el último de Oye, es que esa película, Sí, sí. esa película. Yo la vi sin expectativas, la vi porque quería verla en lo que hacía tarea o algo así. La vi completa, Sí, claro. puse toda mi atención en ella y dije, qué gran mensaje. Finalmente el mensaje es, disfruta, sé realista con todo lo que tienes, con todo lo que ya posees, no desees más, porque finalmente ya tienes, o sea, más bien, sí desea más, pero también enfocado mucho en lo que ya tienes, en lo que estás viviendo tu día a día. Claro. Date cuenta que tienes familia que te quiere mucho, como en el caso de, ahora no sé si spoilearla, pero hay unos personajes que es una familia, pero ella quiere una familia nueva. Y es como de banda, ellos te aman, ellos dan todo por Sí, ti. estás viendo siempre tus carencias en lugar de ver todo Ya lo que tienes. tú sí tienes. Entonces esa película se me hizo el mensaje, creo que es muy alentador, creo que es Sí, muy claro. positivo. El personaje, el villano, es magnífico con esta parte de, te estás dando cuenta que ya te queda poco tiempo. Sí. Entonces creo que eso les puede servir mucho también para esta parte de decir, Sí, haz que cada minuto valga, "Vale la ¿no? pena". Claro.
Y en su contraparte, lo que parecía que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, la película de Creed, la nueva, la 3. Ah, Creed 3, la estoy viste? viendo, voy a la mitad. No, estás a punto de llegar a lo bueno. Sí, sí, sí. Bueno, es que en esta película te van a retomar mucho la idea de el pasado es importante, Claro, porque el pasado te marcó. claro. Pero todo finalmente, es que tampoco quiero spoilerla, pero yo quiero que la termines de ver y a lo mejor que subas un video con tu punto de vista y que sea como continuación de este video. Claro. Entonces sería, el mensaje de esta película que te da mucho al final es, hay que lidiar con el pasado. Hay muchas formas de lidiar con el pasado. En la película lo manejan muy bien, muy Sí. simbólico, muy interesante. La pelea final, créeme, Sí, ni siquiera te la esperas, créeme. Entonces, a la hora de que la veas, también vas a poder compartir esta parte de decir, wow, Claro. sí hay formas de enfrentarse al pasado, directa o indirectamente. claro. Es importante el pasado, claro, pero no tiene que ser la totalidad del pasado. Ya me afectó, ya lo viví, ya lo sufrí. Pero finalmente hay que levantarse, hay que subir los puños y hay que seguir peleando, hay que seguir Claro. luchando. Todos hemos visto, o creo que la mayoría hemos visto Rocky. Y sabemos que Rocky lo que menos se trata es de boxeo. Sí, Con Creed 3 retoman mucho esto. Porque Creed 1 y 2 como que se enfocaban mucho en el box, en las escenas. claro. Creed 3 vuelve a retomar esta parte de tú puedes, vive, eres grande. Incluso te va a gustar porque el personaje ya está grande, ya está viejo. De por sí soy muy fanático de Rocky. Claro, Ahorita que dijiste, no puedo dejar yo siempre de pensar en la película esa de Rocky 5 cuando habla con su hijo y que le dice, ser un hombre se trata no de no caerte, sino se trata de caerte y tener la fuerza para levantarte a pesar de los golpes que te dé la vida, y te va a dar golpes brutales y te va a tumbar y te tienes que volver a parar y te va a pegar y te tienes que volver a parar, y de eso se trata ser un hombre, ¿no? Y vaya que Rocky lo sabe porque Rocky perdió a su esposa, ¿no? Oh. Y tienes que pararte, seguir. Pues muy bien, muy bien. Diría que esas dos, igual si la puedes terminar así un video, creo que vas a entender a qué me refiero. Claro, estamos en eso, nada más que es a veces lo bueno y lo malo de darle a todo, que a veces estás en tantas series, en tantas películas, que pues estás ahí, y yo malamente tengo que decir que el tiempo que debía haberle destinado a Creed 3 lo invertí viendo Caballeros del Zodíaco, Ok. y Dios me libre. Bueno, te voy a dar te voy a dar dos impulsos para que Ajá. termines de ver Creed. Claro. Pues, el director de la película, ¿sabes quién es? No. Es el propio Michael B. Jordan. Ah, ok, él Él dirigió es la el propia director. película, ok. Las escenas de acción de pelea, ya viste algunas, son tan Sí, buenas que le sí. preguntaron, oye, ¿en qué te basaste? Y él respondió, vi mucho anime y me basé en las películas de anime para las peleas. No, ya voy a ver Creed 3. Créeme. Esto va a estar bueno. Él es el director, él es el actor, creo que es el productor, y aparte de todo eso, él se basó en anime para las peleas. Sí, y sé que la película le fue muy bien en taquilla, entonces que creo que la película de Rocky hasta ahora más taquillera que ha habido, entonces la verdad es que ya se viene otra película del mundo de Rocky. Entonces, pues sigamos atentos. Muchísimas gracias, Dorian. Muchas gracias por invitarme. Seguimos atentos y esperemos tener a Dorian muy pronto por aquí otra vez.